Hola Juan Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Heidi, buenas tardes. ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. Todo, Sí, todo bien, afortunadamente. Hola. sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo van estos Muy días? bien, gracias. Ah, bueno, ¿qué Sí, tal? ¿Qué tal con la práctica? ¿Todo andando? sí, todo muy bien. Listo. No sé si la conozco. Ahí te escuché un poquito entrecortado en tu última frase. Que con Lucía uno aprende mucho, no sé si la conozcas, a Lucía. ¿Cómo es su nombre completo? Arango, Lucía Arango. Ana Lucía Arango. Sí, sí sé quién es. Claro, claro. Genial. Bueno, súper. No, 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 qué bueno que te siga yendo muy bien en la práctica. Bueno, y pues muchas gracias por la ayuda que nos No te das. cualquier cosa que Sí, necesites, me avisas o estoy pendiente muchas para acá gracias. que vayan ingresando y ir a aceptar a las personas. Perfecto, muchas gracias. Fíjate, por Gracias. ejemplo, ¿te acuerdas cuando vimos el tema de la invitación, que ¿De había la como un tarjeta? problema con la imagen y que tú Sí, lo corregiste? sí. ¿Te volvió? ¿Te salió? Es súper bien, quedó muy bien. Sí, sí, sí. O sea, las invitaciones que has mandado en las últimas dos sesiones, si no estoy mal, que ya son con la nueva resolución, sí, están perfectas. Completo. Ujú. Esa es la completa. Sí, está perfecto, está perfecto. Y Ana María pues ya le escribió un correo al profesor, estamos esperando que responda para iniciar cómo hacer toda Ah, la perfecto, invitación. perfecto, perfecto. Listo. Bueno, entonces, espérate, yo voy sacando acá la información. Entonces tenemos Sí, el si espacio de necesitan hoy. compartir o algo, Señora, cualquier cosa. Si ¿cómo? necesitan compartir o algo, también se puede probar a ver si se ve todo. Sí, sí, esperemos. Lo que va a pasar, hoy presenta Estefano Farné, entonces esperemos, sí, él va a hacer la presentación, tal cual. Entonces acá voy a tener abierto todo el material. Déjame, quiero abrir el documento. Ujú. Sí, porque yo quiero mencionar a los coautores. Ah, yo también le mandé la invitación a Perfecto. ellos. Perfecto, muchas gracias. Sí, porque fue algo que nos pidió en su momento Estefano. Estoy viendo acá, Estefano Farnet, David Rodríguez, Joana Silvia, no, Joana Silva, perdón, Joana Silva y Andrés Escobar. Perfecto. Entonces, espérate, los voy a tener acá a la mano. Este es el documento. Esta es la invitación. Perfecto. Y te confirmo una cosa, ¿se me escucha bien? Sí, Ahí, ¿sí? se te escucha muy bien, sí. Ah, listo, sí, es porque me toca usar este micrófono, Ujú. micrófono audífono, pero bueno, sí está, me alegra que se esté escuchando. Perfecto. Mm, ¿Dónde está la invitación? Acá está. Ujú. Sí. Listo. Pero te voy a tener acá. Listo. Y ahora lo que estoy pensando es en términos de los tiempos. Ahorita que se conecte Estefano, se debe conectar en los próximos minutos. Yo quiero confirmar con él el tiempo de, eh, De presentación. sí, claro, normalmente la idea es que tengan 45 minutos, más o menos, pero lo que quiero confirmar con él es si él quiere que haya preguntas durante la presentación o quiere que las dejemos hacia el final. Yo ahorita le pregunto eso, Pues por lo precisamente. general siempre las dejan para el final. Los Sí, pasados. sí, y después yo voy dando, sí, yo voy dando la palabra tal cual. Listo, entonces acá tengo esto. Muy bien. Ujú. Estoy acá tomando estas noticas. Sí, tranquilo, yo estoy pendiente a Perfecto. ver Sí, que no, se empiece muy bien, muy a bien. conectar. ¿Qué más tendríamos pendiente? ¿Qué crees tú? Como para... Sí, no, yo creo que ya estamos listos, ¿no? Sí, Listo. solo sería que Katie, cuando se conecte, pues la sí, presentación, ver si se ve claro, bien o no. claro, claro. Katie, una pregunta. En las sesiones que tú nos has acompañado, ¿en alguna sesión se ha grabado la sesión?
y quedan grabadas y cualquier persona que estuvo en la charla o no puede buscar, Sí, entrar y ahí en el chat de la reunión aparece al final toda la grabación de la perfecto. sesión. Listo, entonces yo igual voy a hacer el anuncio de que la reunión queda grabada. Grabado. Porque pues, puede que no se sepa porque las otras también están grabadas. Mm, sí, porque fíjate que en el pasado algo que habíamos hecho era que algunas de las sesiones incluso las subíamos a YouTube, ¿sabes? Ah, Sí, tengo que preguntar, pero bueno, pero por el momento sí, pues sí, sí está, tú cargas la grabación, tú la inicias y tú la paras. sí, eso sí lo estoy haciendo. Así las estoy grabando porque pues, Sí, muchas veces las personas quieren repetirse la reunión. está bien, está bien. Entonces, ¿sabes qué? Yo te pediría un favor ahí hacia adelante y es, háblate, tú tienes contacto con Luis Eduardo, ¿cierto? Sí, Arango, ¿sí? Pregúntale a Luis Eduardo, porque yo ahorita te voy a mandar el enlace donde están las grabaciones anteriores, incluso como listo. quedan en YouTube, y sería preguntarle porque sé que toca hacer un proceso dentro del banco, etcétera, o sea, para que esto se pueda, para que no haya ningún problema en la Subir. difusión. Entonces, te pediría el favor que le preguntes a Luis Eduardo si él ve factible. Entonces, igual las grabamos. Entonces, igual la grabación de hoy, Sí, el de la o sesión si de hoy se también pueden, ya va. están Mm, grabadas, si se pueden descargar o no sé, para poderlo subir, si en algún caso se puede. sí, está bien. Está bien, Sí, está yo le bien. pregunto ahorita a él. Listo. Muy bien. Entonces, lo que le voy a proponer a Estefano es que él tenga 40 minutos de presentación. La idea es que estemos cerrando 5:15 p.m. Yo voy a dar las palabras. Listo. No, muy bien, muy bien. Y algo que voy a hacer es que también me voy a adelantar un poquito. No, no voy a decir el tema, pero nuestra próxima sesión es el lunes 5 de mayo. Sí, Listo. Entonces también le voy a decir a la audiencia que están pues que si quieren, porque también les va a llegar después la invitación del 5 de mayo, que ahí nos va a apoyar, si no estoy mal, Ana María de la Javeriana, sí, ya, sí, Ana María va a ser la que va a la apoyar la moderadora. sesión. ¿Cierto? Sí, 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 señor. Perfecto. Ay, mire, llegó el inteligencia artificial, es así, ¿no? Un momento. Ah, ahí está, ahí llegó Estefano. Perfecto. Sí. Hola, Estefano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bienvenido, Estefano. Nos alegra mucho que nos puedas acompañar en la tarde de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Sí, claro. No, no, encantado, encantado. Tu trabajo es ideal para presentarlo en este espacio, entonces está muy bien. Em, Estefano, aprovechando que ya estás conectado, quería hacerte un par de preguntas de logística sobre la sesión. ¿A ti te gustaría que la audiencia pudiera hacer preguntas durante tu presentación o prefieres dejar preguntas hacia el final? Como tú prefieras. No, francamente me da lo mismo. De pronto Ujú. eh, es decir, Sí, de pronto es mejor en el momento sí. en que surja la duda, ¿sí? Ujú. Pero ¿Qué tal si hacemos esto? Y es que yo le digo a la audiencia que te deje en los primeros 15 minutos que te permita hacer como una presentación de arranque y que después de los 15 minutos, si llega a haber alguna pregunta, que alcen la mano y yo les doy la palabra. ¿Te suena? sí, depende, sí, porque pues a veces hay preguntas que son como muy inspiradoras y que ayudan a entender Bueno. o a recordar a uno que no dijo todo o, Bueno, listo. ¿sí? No, o, entonces si es así, yo o le de voy a decir pronto a la... muchos entonces Sí, interrumpen. Yo hago como están acostumbrados, ¿sí? sí, está bien, Pero está bien. Ujú. a propósito de lógica, yo simplemente tengo mi presentación Dale, y la subo como, ¿dónde está? compártela, comparte pantalla. Sí, adelante, tienes todos los permisos para compartir pantalla y así toda la audiencia la puede ver. El Sí, icono es compartir, ¿sí? sí, exacto, el icono que está a la izquierda, que es como Pantalla, un cuadrado ventana o negro. pestaña. Ujú. Y ahora selecciono una pestaña
Aquí, ahora sí, elegir que compartir con Teams. Ujú. ¿Qué tengo que decir? Toda la pantalla, selecciona toda la opción, toda la pantalla. También puede ¿Cómo? ser toda la pantalla, puede ser toda la pantalla o puede ser solamente el Pantalla documento. completa. Sí, es una opción, es muy funcional. No, díganme ustedes, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tu presentación está en Toda, está en PDF, está en PowerPoint? ¿Cómo la no, tienes? en PowerPoint. Ok, en ese caso te aconsejo compartir la pantalla completa, me parece que es más funcional. Pantalla Hagamos la completa. prueba. Sí, señor. Ok. ¿Y, y a dónde voy a rescatar pero tengo antes que haberlo. No, sí. Y ahora el archivo, Ujú. este Sí, claro. es, ¿lo ves? No, en este momento no se está viendo. No, no creo. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que Es que decirle? cuando le hacen la Tranquilo. pantalla, le hacen finalizar. Si quieres, también puedes mandarme el archivo y yo te lo puedo ayudar a compartir, no hay ningún problema. Yo lo quisiera, no, a ver, es imposible que no logre subir un archivo, ¿sí? Yo lo Está bien, tengo está abierto, bien. lo tengo en pantalla completa. ¿Cómo hago para que lo vean ustedes? Es con el En la botón, parte sí. A la final izquierda. abajo Ujú. aparece Dime, compartir en azul. Un botón compartir en azul. compartir Abajo. abajo. Compartir también el audio. Ahí No, me ese no. dice, Dale, a eso ver, es lo que me inténtalo. dice. Dime, Dale, dale, inténtalo, presiónalo a ver cómo nos va. a ver, ahí me dice, compartir también el audio del sistema. Dale. Yo le he dado. Ujú. Yo tengo aquí mi presentación, pero no hay nada más. Espere. Pero tengo compartir. Es que abajo hay compartir o cancelar, pero la opción de compartir no me la da. ¿No te Es nada? decir, no. Ok, Es decir, no puedo hacer clic ahí. no hay Es problema, porque no Estefano. has seleccionado la pantalla todavía. Cuando la selecciones, se te habilita la opción compartir. Toda la pantalla, cuando selecciones el cuadrito, se te habilita esa Ya. opción. Ok, ok. Ya lo puse en pantalla completa. Listo, Y veamos. Ujú. compartir. Bueno, ahora Ujú. sí, dejar Muy bien. compartir. Y, bueno, pero ahora empezamos otra vez. Dale, no hay problema. Sí, pero ¿cómo hago para compartir la presentación? ¿La estás proyectando o estás viendo solamente tu archivo? No, yo la tengo abierta, ¿sí? Ok, ok. Ok, Entonces, por ejemplo, una buena opción es que le des compartir toda tu pantalla, como estabas haciendo hace un momento, y es dejar decir, PowerPoint abierto. ok, tengo el PowerPoint abierto, Ujú, tengo en pantalla completa, ujú, dice compartir. ujú. Bien, ahí está cargando. Muy bien, ya estamos viendo toda tu pantalla, Estefano, Así la ve porque precisamente. yo no lo veo. Nosotros sí, nosotros estamos viendo toda tu pantalla. Ve a PowerPoint. Ah, Muy bien. Entonces, en este momento vemos precisamente la primera diapositiva de tu presentación. No ok, completamente desplegada, pero sí estamos viendo al menos la ok, precisamente. ok. Entonces, si hago así, ahora sí. Sí, señor, ahí se ve. Solo como confirmar si los demás, sí, creo que los demás también están viendo la Sí, sí, ya se ve. compartida. Súper, muy bien. Ahí ya quedó en blanco, Ok, pero supongo que es que, ujú, exacto. ok. ¿Qué? Es que yo no me, No, no, yo está, no pero me veía. vas bien.
Recuerda, déjalo en Es PowerPoint. decir, Déjalo estaba en PowerPoint. acostumbrado que me veía y a un lado veía la presentación, ¿sí? Pero Ok. bueno, Igual, ve de ok, nuevo PowerPoint, por lo que estamos viendo toda tu pantalla. Entonces, ve de nuevo, por favor, a PowerPoint para que veamos las diapositivas. ok. No, pero ahora está bien, ¿sí? Ahora así me la ves, Ahí. ¿sí? Sí, Muy señor. bien. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que, y así no. No, ahí estamos viendo lo que estás viendo de Teams. Ujú. Porque recuerda, ahí Ok, vemos lo que vemos tu pantalla. Ujú. porque yo los veo a todos aquí. A ver, probamos con los audífonos como si me escuchas bien. Ok, Los puse, ¿me escuchas? ahí te escuchamos. Sí, sí se ¿Sí? está escuchando. Sí, señor. Bueno, mejor. Bueno, entonces yo creo que ya resolví todos mis problemas técnicos, de manera que tú me dirás. Listo. Entonces, Estefano, simplemente confirmar, desde que te pusiste los audífonos, te escuchamos un poco más pasito. Debe ser porque tu micrófono quedó un poquito alejado. Bueno, entonces, ¿Mm? Mejor. Ahí mucho mejor. Ahí el audio es Bueno, mucho mejor. ok. ¿Mm? Perfecto. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, y voy saludando a las personas que ya se están conectando para que efectivamente comencemos pronto tu presentación, Estefano. Pero entonces recuerda, tienes que volver a PowerPoint para poder ver las diapositivas que Sí, vas a sí, presentar. ya. Pero bien, yo creo que estamos. Entonces, te iba a preguntar también, Estefano, queremos también grabar la presentación. Es un recurso que queda muy útil para después compartir a personas que estés interesadas. ¿Te parece bien? Sí, sí, entre otras cosas porque yo, yo estoy interesado. ¿Dónde la ponen? Porque Sí, estoy sí, interesado en estamos. una anterior. Claro que sí, estamos coordinando esos detalles para que las grabaciones de las últimas sesiones queden disponibles públicamente. Estábamos precisamente conversando hace un poquito con Katie al respecto. Entonces sí, estamos en esas, pero con mucho gusto, cuando ya tengamos las grabaciones de las anteriores, se las vamos a hacer llegar, el Ah, enlace. ok, todavía no están. No, no, señor, aún no están. Ah, Ujú. bueno. Bueno, perfecto. Bien, pues siendo las 4:10, me parece bien que arranquemos, precisamente, si te parece, Estefano. Entonces, buenas tardes. Bienvenidos a el encuentro de abril del Grupo de Economía Laboral de la Red de Investigadores de Economía. Agradeciendo a Estefano Farné que nos acompaña la tarde de hoy. Muchas gracias, Estefano, y a tus coautores precisamente por participar en este espacio. Recuerden que la idea es que vayamos más o menos hasta las 5:15. Va a quedar una grabación de la presentación. Y Estefano sí, es profesor de la Universidad Externado de Colombia, es director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social. Y Estefano, el título del documento que nos quieres presentar es Políticas de formalización laboral en Colombia, un problema de costos, en coautoría con David Rodríguez, Joana Silva y Andrés Escobar, precisamente. Entonces, adelante, Estefano, la idea es que tengas 40 minutos. Yo creo que efectivamente si la audiencia tiene preguntas a medida que Estefano está presentando, alcen la mano, les voy a dar la palabra y así pues podamos tener una sesión pues muy fluida y una buena conversación. Entonces, adelante, Estefano, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, Recuerda Juan ir a Camilo, PowerPoint. Recuerda ir a PowerPoint. Eso. sí. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias. Bueno, como tú dijiste, esto lo escribimos entre cuatro. Yo veo que están presentes en el día de hoy, ¿sí? David, además de... está David Rodríguez, Joana Silva y Andrés Escobar, ¿sí? Esto se basa sobre un modelo de microsimulaciones de trabajo. El experto en este campo es David, de manera que hoy me está acompañando, entre otras cosas, no solo por ser coautor, sino por si acaso tienen algunas preguntas, quieren aclarar algunos puntos del modelo que nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces, a ver, empiezo.
las políticas de formalización siempre han sido en la agenda de los gobiernos, ¿sí? Yo no conozco gobierno que no haya dicho, ahora vamos a combatir la informalidad, ¿sí? No, el hecho es que la informalidad sigue alta, es se mantuvo alrededor del 56% en 2024, en promedio de 2024, y lo que es interesante es que de todos los informales, el grueso son los trabajadores por cuenta propia. Ahora, inicialmente, o por lo menos hasta hace poco, ¿sí? La gran mayoría de las políticas se han focalizado en los costos empresariales y en especial en reducir los impuestos al trabajo, ¿sí? Es decir, en reducir la diferencia entre el salario recibido por los trabajadores y el costo sostenido por los empleadores para contratar sus servicios, ¿sí? Entonces, aquí simplemente le recuerdo la ley 1429 de 2010 de generación de empleo y formalización, la ley 1607 de 2012, que en realidad fue una reforma tributaria, y el decreto 2616 de 2013, que permite la cotización por semana. Permite la cotización por semana solamente para los asalariados, y esto es un punto importante eso es un punto importante para nuestras estimaciones, porque con la reforma pensional se abre la posibilidad de que puedan cotizar por semana no solamente los trabajadores asalariados, es decir, los empresarios, sino también los trabajadores independientes. Un breve resumen, ¿sí? La ley 1429, cuando se trató de pasar en el Congreso, entonces se habló que se iban a generar más de 350,000 empleos formales. Hubo dos estimaciones empíricas, dos trabajos de estimación empírica, una de econometría que no encontró efectos significativos sobre la contratación de empleo formal, y un trabajo de Galliani y otros, que es un trabajo para el enviar, que esto se refiere a informalidad empresarial, que encuentra que probablemente en el corto plazo sí hubo algún estímulo para las empresas a formalizarse, pero ya después de un año de operaciones, los efectos de los incentivos a la formalización previsto por la ley desaparecieron. Entonces, decimos así, ambas comprobaciones empíricas nos dicen que prácticamente no hubo efecto de la ley 1429. La ley 1607, cuando fue discutida, pues dependiendo con el tiempo, se empezó con efecto esperado de 400,000 nuevos empleos formales, después se llegó hasta 1,000,000 de empleos formales. En este caso sí hubo varias comprobaciones, estudios de comprobaciones empíricas. Yo no los voy a revisar ni a presentárselo todo, simplemente aquí reporto lo que escribe la OECD en el último informe sobre Colombia. Lo había ya escrito en el pasado, y dice que la reforma tributaria de 2012 resultó en una disminución estimada de 2 a 4 puntos porcentuales en la tasa de informalidad. Es decir, en realidad los costos bajaron en un 13, los costos salariales bajaron en un 13.5, y el rango de estimaciones que se dieron van entre
2 y 4 puntos porcentuales menos de la tasa de informalidad a nivel nacional. Es decir, aquí tampoco tenemos un gran impacto sobre el empleo, o mejor dicho, sobre la informalidad a nivel nacional. En cuanto al decreto 2616, pues ya le dije, la cotización por semana, parece que sí hubo efectos positivos, pero el hecho es que si uno va a mirar en la pila cuántos son los asalariados que cotizan por semana, eran más o menos 80.000 cotizantes en la pila en 2024, de manera que aquí también efectos importantes no se dieron. Lo que es interesante es que más recientemente las propuestas de formalización se han dirigido a flexibilizar y reducir los costos de afiliación a la seguridad social de los trabajadores de menores ingresos, ¿sí? Entonces, hay un cambio en las políticas de formalización, ¿sí? Y este cambio, al fin y al cabo, mueve la discusión sobre la formalización laboral hacia los incentivos para los trabajadores, es decir, ya no solamente para las empresas, sino para los trabajadores también, en particular los trabajadores por cuenta propia independiente, pero en este caso no hemos encontrado comprobaciones empíricas. Entonces, intentamos hacerlo. Lo hacemos con un modelo de microsimulación. Los modelos de microsimulación, ¿sí? son modelos estáticos, no comportamentales, que nos permiten atribuir beneficios y costos a las personas encuestadas, en nuestro caso, a la persona encuestada en las encuestas de hogares, ¿sí? De acuerdo a la legislación vigente. En ese sentido es una simulación, ¿sí? Entonces, nosotros, o mejor dicho, el modelo encuentra un trabajador informal y entonces a este trabajador le atribuye beneficios o costos de la formalidad siguiendo la legislación vigente. En particular, lo que toma en cuenta este modelo de microsimulación es la tributación a la renta, la seguridad social, es decir, el pago a pensiones, salud y riesgo laborales, las prestaciones sociales y en especial las cesantías, las primas, el auxilio de transporte y el subsidio familiar y las transferencias monetarias a hogares. Aquí pues tomamos en consideración solamente las transferencias monetarias a nivel nacional y las principales, es decir, Familia en Acción, Joven en Acción, la devolución del IVA, Ingreso Solidario y Colombia Mayor. Algunos de estos programas en la actualidad ya no existen, pero nuestras simulaciones se refieren al año 2022 y es por esto que incluimos los principales programas de transferencia monetaria existentes en aquel entonces. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos a ver en el año 2022 los trabajadores asalariados independientes que encontramos en la informalidad y simulamos 3 cambios. En un primer cambio simulamos que estos trabajadores informales lo volvemos formales
simplemente afiliándolo al Sistema General de Seguridad Social. Así como, decimos así, la regla general, ¿sí? Claramente, nuestra definición de informalidad es una definición que tiene que ver con la seguridad social, ¿sí? Entonces, la primera simulación tiene que ver, es decir, cogemos a los informales y simulamos que se vuelvan formales, ¿sí? Es decir, que según las reglas generales, ¿sí? Entonces que pagarán pensión y salud en la proporción que dice la ley, ¿sí? Es decir, pagarán el 4% de salud, el 4% de pensiones, pero por otro lado recibirán, si es que sus ingresos dan para eso, recibirán el subsidio de las cajas de compensación, recibirán cesantía, etc. Lo mismo hacemos en el caso de la cotización por semanas. Más adelante le explico un poquito mejor qué es la cotización por semana, pero sí es importante recordar que con la reforma pensional, la cotización por semana va más allá del decreto 2616, en el sentido que permite a los trabajadores independientes también cotizar por semana, cosa que por el momento no es factible. Y luego consideramos a los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión, el PESAP. Este es un programa que existe hace muchísimos años y lo que hace es que reduce, subsidia el aporte a pensión de algunas categorías de trabajadores, por lo general trabajadores de muy bajos ingresos, en un rango entre un 70 y un 90%. Entonces, también tomaba en consideración este esquema de afiliación a la seguridad social. Para ver si las cosas funcionan o no, de los resultados que obtenemos de la microsimulación, entonces utilizamos el concepto de tasa impositiva de formalización, que es una cosa relativamente simple. Es lo que ustedes ven, son los ingresos o el ingreso disponible del trabajador informal menos el ingreso disponible del trabajador informal formalizado, dividido su ingreso laboral de informal. Resulta claro que es conveniente formalizarse si esta simple proporción resulta negativa, ¿sí? En el sentido de que evidentemente el trabajador informal al formalizarse recibe ingresos disponibles más altos que en la condición de formal. Esta tasa impositiva de formalización, entre otras cosas, tiene la ventaja que se puede descomponer, ¿sí? Y tener en cuenta separadamente, por un lado, los ingresos laborales que nosotros no suponemos que no varían, ¿sí? Eso quiere decir que si un trabajador declara que gana 500,000 pesos, si nosotros no subimos su ingreso a un salario mínimo, por ejemplo, en el caso de la primera simulación, ¿sí? Suponemos que sigue recibiendo un salario, tiene un ingreso de medio salario mínimo y sobre esto se aplican por ejemplo, los porcentajes
para el pago de la seguridad social. Entonces, los ingresos laborales no se modifican, pero sí lo que se modifican son los tres grandes grupos de los cuales yo le estuve hablando, es decir, las transferencias monetarias, lo que aparece como B, los pagos a la seguridad social, que serían S, y los impuestos directos que eventualmente pagaría el trabajador. Estefano, ¿me permites una pequeña Dime. pregunta aclaratoria precisamente? Claro. Listo, ¿puedes volver a la diapositiva anterior, por favor? Es decir, para entender una diferencia, ¿qué genera la diferencia entre Y informal, el ingreso disponible del trabajador informal, y omega informal? ¿Qué genera la brecha entre esas dos? Si nos puedes aclarar, por favor. Sí, es que omega es solamente el ingreso laboral, ¿sí? Y es el ingreso laboral más el resto, ¿sí? Es decir, si recibe, por ejemplo, transferencia monetaria o no. Ya entendí. Sí, o sea, O, subsidios, transferencias, ingreso no laboral. Sí, sí, ok, correcto, perfecto. correcto, Ya, mucho correcto. más claro. Listo, muchas gracias. Continúa. Ok. Ahora, entonces, simulamos lo primero, es decir, simulamos que tomamos los trabajadores informales que encontramos en 2022 y los afiliamos al sistema general de seguridad social. ¿Sí? Es decir, lo que hacemos es que independientemente del ingreso que ellos declaran, los ponemos a cotizar sobre un salario mínimo como mínimo. Si uno declara un salario más alto del salario mínimo, evidentemente cotizará sobre este salario más alto, ¿sí? O ingreso más alto. Y también le vamos a aplicar tanto eventuales costos, por ejemplo, lo que el trabajador deberá pagar de pensiones y salud, eventualmente para el Fondo de Solidaridad Pensional, eventualmente podrá perder las transferencias monetarias que recibía. Recibe también subsidio de la caja de compensación, el auxilio de transporte, etc. Todas estas cosas las vamos a tomar en consideración y construimos lo que es lo que hemos llamado la TIF, ¿sí? Esto por rango de salarios mínimos. Ahora, acuérdase que a un trabajador le conviene formalizarse si la TIF es negativa. Entonces, en el caso de los asalariados, prácticamente a todos los trabajadores asalariados, si los formalizan, ganan. Eventualmente pueden perder los que son de mayor ingreso. Acuérdense que más de 3 salarios mínimos incluye todos los trabajadores que tienen más de 3 salarios mínimos. Entonces, ahí adentro se incluyen también las personas que terminarán pagando las contribuciones por el Fondo de Solidaridad Pensional y además pagarán el impuesto a la renta. Y es por esto que la TIF se le vuelve positiva para los trabajadores de más altos ingresos, ¿sí? Entonces, para ellos no sería tan, en primera aproximación, ¿sí? No sería un buen negocio. En el caso de los independientes, sin embargo, la TIF siempre es positiva, es decir, a los independientes no le conviene nunca formalizarse bajo las actuales condiciones. Ustedes ven que la TIF progresivamente disminuye al aumentar el ingreso, que es una cosa que todos conocemos, ¿verdad? Porque si yo cotizo sobre menos que medio salario mínimo, sí,
pero estoy obligado a cotizar, es decir, si yo gano menos de medio salario mínimo, pero estoy obligado a cotizar sobre un salario mínimo, esto tiene un costo muy alto para mí, que se va diluyendo en la medida que aumenta el ingreso sobre el cual, el ingreso que uno gana, ¿sí? Pero el hecho es que prácticamente a ninguno de los trabajadores independientes le convendría volverse formales. Fíjense que la última línea tiene que ver con el total. El total evidentemente es un promedio, pero fíjense que el promedio da un valor, en el caso de los independientes, ¿sí? Muy alto. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Esto lo que me está diciendo es que entre los independientes hay muchísima gente, el peso de las personas que ganan muy poco es muy alto. Y aquí además le cuento que han sido eliminados, ahí se dice, las personas con ingresos inferiores a 100,000 pesos mensuales, ¿sí? Pero no obstante es que hemos eliminado los que reciben ingresos muy bajos, ¿sí? Lo que nos dice claramente este cuadro es que hay un montón de gente independiente, informales, que ganan muy poco. Entonces, si yo tengo muchos informales que ganan poco, me resulta bastante difícil formalizarlo. Y esta es un poco la explicación del porqué de estos coeficientes, ¿sí? Si ustedes ven en la parte izquierda están los asalariados, cuánto pagarían en todo su conjunto en la situación base, cuál sería el cambio absoluto y cuál sería el cambio porcentual. Yo no quiero quedarme sobre esta cifra, pero simplemente mostrarle que esto del punto de vista de los trabajadores, ¿sí? Aquí no he estado mirando qué pasa con los empresarios, ¿sí? Pues los trabajadores asalariados deben pagar más, un 20 y pico % de sus ingresos para cotizar a salud y pensiones, también pagarán más lo que alcanza ciertos ingresos, ¿sí? El Fondo de Solidaridad Pensional también pagarán impuestos a las rentas, lo que algunos de ellos, en el caso de las transferencias, algunos perderán las transferencias, pero recibirán las primas legales, el auxilio de transporte y el subsidio familiar, ¿sí? Entonces, ¿por qué es conveniente a los asalariados formalizarse? Porque el aumento de los costos, decimos así, comparativamente es alto, pero no tan alto, y por el otro lado reciben beneficio. Pero si ustedes van por el lado derecho, que son los trabajadores independientes, el aumento de los costos es notable, muchísimo más alto, y además para los independientes formalizarse implica solamente costo y ningún beneficio. Esto, decimos así, es lo que hay detrás del cuadrito anterior. Simulamos también la cotización por semana. Aquí le recuerdo que la cotización por semana permite a quien trabaja menos de un mes y gana menos de un salario mínimo cotizar porcentajes inferiores a la seguridad social y a las prestaciones, ¿sí? Entonces, puede cotizar a pensiones y eventualmente a una caja de compensación sobre el 25% de un salario mínimo si trabaja entre 1 y 7 días al mes. ¿Sí?
el cuento, el 25%. A ver, ¿por qué el 25% es? Porque en un mes hay 4 semanas. Si uno trabaja una sola, entonces sería el 25% de un salario mínimo, ¿sí? Pero cotiza sobre pensión, eventualmente caja de compensación, el 50% de un salario mínimo si trabaja entre 8 y 14 días, y sobre el 75% de un salario mínimo si trabaja entre 15 y 21 días. Si trabaja más de 21 días, entonces como las cotizaciones por semana serían 4 semanas, aquí no hay, es decir, tiene que pagar sobre el 100% como regla general. Las demás prestaciones a las cuales tiene derecho el trabajador asalariado se pagan de forma proporcional. Es decir, si el trabajador trabaja 2 semanas al mes, gana medio salario mínimo, las cesantías se pagarán sobre medio salario mínimo. Los trabajadores en cuanto a salud pueden ser beneficiarios de los regímenes subsidiados contributivos. Entonces, decimos así, aquí suponemos que no son obligados a cotizar al régimen contributivo de salud, es decir, la ley misma no los obliga a cotizar al régimen contributivo de salud, y esto es lo que nosotros hipotizamos en este caso, si es que todos los trabajadores sean afiliados al régimen subsidiado. En todo caso, la cotización a riesgo laboral siempre se debe pagar sobre el valor de un salario mínimo mensuales. Sí, entonces, aun si yo trabajo solamente una semana y por tanto me pagan, por tanto recibo un 25% del salario mínimo, mi empresario o mi patrón deberá pagar las cotizaciones a riesgo laborales sobre un salario mínimo. En el caso de los trabajadores independientes, pues los trabajadores independientes no están obligados a cotizar a riesgo laborales, y esto es lo que nosotros suponemos en nuestra simulación. Y estos son los resultados, ¿sí? Fíjese que los rangos de ingreso ahora llegan solamente hasta el 75% de un salario mínimo, pero otra vez lo que encontramos es que para los trabajadores asalariados sigue siendo conveniente formalizarse bajo la figura de la cotización por semana, más aún la TIF es más negativa, sobre todo para los trabajadores de bajos ingresos, es decir, para los trabajadores informales de bajos ingresos es muy ventajoso o es más ventajoso formalizarse a través de la cotización por semana. Mientras en el caso de los independientes sí bajan los valores de la TIF, pero siguen siendo positivos y siguen siendo elevados. Por último, entonces, simulamos la afiliación al PESAP. Una persona puede participar en ese programa, pero debe obligatoriamente ser afiliado a Colpensiones y debe cotizar sobre un salario mínimo. Hay varias categorías de trabajadores beneficiarios. Entre otras cosas, estas categorías de trabajadores han venido cambiando en el tiempo, pero decimos así, en términos generales podemos decir que son trabajadores independientes, discapacitados, desocupados, mayores de 40 años, todas personas de bajos ingresos. Lo que se le pide para poder participar en el PESAP, es decir, recibir un subsidio en la cotización a pensiones, es ser afiliado a algún régimen de salud. No es obligatorio ser afiliado al régimen
contributivo. Entonces, nosotros en este caso tomamos dos tipos representativos de trabajadores. Los trabajadores independientes urbanos, suponemos que no cotizan a salud y cotizan 40.000 pesos mensuales al régimen pensional contributivo de Colpensiones. ¿Por qué 40.000 pesos mensuales? Porque así dice el decreto. Esto lo establece la ley 100. Pero los valores que se pagan cada año son actualizados cada año con decreto. Entonces, el decreto correspondiente en el año 2022 decía que para los trabajadores independientes urbanos, lo que ellos debían pagar como contribución al sistema pensional era de 40.000 pesos. El resto, pues, era un subsidio que se le daba. En el caso de los trabajadores, consideramos también el caso de los trabajadores independientes rurales, stesso meccanismo, suponemos que no cotizan a salud y cotizan 16.000 pesos mensuales al régimen pensional contributivo de Colpensiones. Otra vez, esto lo dice el decreto que cada año actualiza los valores de los subsidios que se entregan a esos trabajadores. ¿Sí? El decreto dice, el decreto al mismo tiempo dice cuánto es el subsidio que se le da y cuánto es lo que deben pagar los trabajadores. ¿Sí? Entonces, estas son cifras 40.000 y 16.000 que están en el decreto correspondiente al año 2022. Y estos son los resultados. Fíjense que aquí hemos considerado solamente los trabajadores independientes, ¿sí? Pero lo único que hemos dividido es entre rurales y urbanos. Seguimos teniendo TIF positivas y relativamente altas. Es decir, también si suponemos que las personas puedan aplicar al programa de subsidio al aporte a pensión, que es, yo diría, un buen programa, ¿sí? Porque subsidia entre un 70 y un 90% de la cotización a pensión y encima de esto no obliga a hacer aporte al régimen contributivo de salud. Es más, nosotros suponemos que no lo hacen. Y a pesar de esto, las personas de bajos ingresos, acuérdense que teóricamente, ¿sí? Deben cotizar, no, perdón, teóricamente no, deben cotizar sobre un salario mínimo. Luego deben tener ingresos que no deben ser tan lejos del salario mínimo, ¿sí? Deben ser desde el salario mínimo por debajo. Entonces, resultado y conclusiones. En el caso de los trabajadores dependientes con salario de hasta 3 salarios mínimos, la formalización trae claros beneficios económicos. Estos son decrecientes en el nivel de ingresos, es decir, para los asalariados de bajos ingresos es muy conveniente formalizarse, más aún si son contratados por el esquema de cotización por semana. La TIF se vuelve positiva al pasar el umbral de ingresos de 3 salarios mínimos. Pero en el caso de los trabajadores independientes, aquí sí, nunca le conviene formalizarse, ¿sí? Bajo cualquiera de los 3 escenarios que hemos simulado. Ahora, claramente, lo que hemos calculado hasta ahora es lo que pierden o ganan en dinero, ¿sí? Pero sabemos que en el caso, sobre todo, de los aportes a la seguridad social,
esto no solamente son un costo, sino dan derecho a beneficio representado por las prestaciones. Entonces, aquí deberíamos tener en cuenta cuál es la valoración que los trabajadores informales atribuyen a las prestaciones sociales que reciben a cambio de sus aportes a la seguridad social. Y esto es particularmente importante en el caso de los trabajadores independientes. Este tipo de cálculo no es que se encuentra a la vuelta de la esquina, que yo sepa, el estudio más riguroso lo hicieron Cuesta y Olivera, pero ya en el año 2010, que encuentran que los trabajadores informales pobres urbanos, es decir, más o menos los trabajadores independientes que son objeto de nuestra simulación, tendrían una disponibilidad a pagar por un paquete de prestaciones igual al 14.7% de sus ingresos laborales. Fíjense que dos cosas a este respecto. Los valores de las TIF que encontramos positivas son por lo general superior a 14.7. ¿Sí? Pero además hay que tener en cuenta una serie de cosas. Primero, que este valor a lo cual hace referencia Cuesta y Olivera son un paquete de prestaciones, ¿sí? Entonces ahí le preguntaban, incluían también, por ejemplo, las cesantías. Entonces, si fuera solamente salud o pensiones, muy probablemente sería inferior, ¿sí? Y el otro es que estos valores son anteriores al año, a la unificación del régimen de los servicios de los régimen de salud contributivos y subsidiados, ¿sí? Ahora, prácticamente quien está en el régimen subsidiado de salud recibe prácticamente los mismos servicios de los que están en el régimen contributivo, no recibe prestaciones, esto es cierto, pero los servicios deberían ser más o menos lo mismo. Luego la valoración para recibir estos servicios debería ser inferior porque ya lo tienen. Y si a esto le sumamos los cambios que introducen la reforma pensional, que entrega a las personas que nunca han cotizado una renta vitalicia de 225,000 pesos, pues menos aún los trabajadores de bajos ingresos tienen interés en formalizarse, porque si se quedan informales tienen salud sin pagar y recibirán una renta vitalicia de 225,000 pesos. Si ustedes me permiten hacer un pequeño paréntesis, los 225,000 pesos corresponden a la renta vitalicia que se le daría en el régimen semicontributivo a las personas que contribuyen por lo menos 15 años sobre un salario mínimo. Tanto para tener un orden de magnitud. Yo tengo un par de datos, además, una encuesta que se hizo a poco más de 1,000 jóvenes preguntándoles cuánto estarían dispuestos a pagar de sus ingresos para recibir una pensión en un futuro, y solamente el 4% declaró que estaba dispuesto a pagar el 10% o más, ¿sí? Entonces,
decimos así, esta valoración que dan las personas de bajos ingresos, ¿sí? Por lo general es muy baja. Aún así, por lo menos por lo que tenemos del trabajo de Cuesta y Olivera, esto estaría por debajo de lo que perderían al formalizarse. Ahora, es posible que, fíjese que esto vale para los trabajadores por debajo de 3 salarios, por debajo de 3 salarios mínimos, ¿sí? Es probable que campañas de sensibilización acerca de los beneficios que pueden derivar de la afiliación a la seguridad social, acompañada por fiscalización en serio, induzcan a los trabajadores de mayores ingresos, tanto dependientes como independientes, a formalizarse. Fíjese que en este caso la TIF que calculamos es sí positiva, pero no particularmente elevada, y es de esperar que la valoración de las prestaciones que pueden recibir sea mayor que la de los trabajadores informales pobres. El problema aquí es que los trabajadores con ingresos laborales superiores a 3 salarios mínimos, es decir, a los cuales me estoy refiriendo en esta ficha, representan menos del 1% de los trabajadores informales totales. Entonces, si aún con todo esto lo logro formalizar, pues no es que cambió la cara de la informalidad en el país. Conclusión. Rebajar los costos de formalizar la mano de obra a los empresarios los puede ayudar, pero los resultados en términos de formalización son marginales. A los trabajadores independientes, ojo, que son el grueso de la informalidad, esto parece no tener efectos importantes. Entonces, mi personal conclusión es que para vencer la informalidad no podemos limitarnos a políticas de corto plazo de reducción de los costos laborales. En general, intervenciones individuales tienen escasos efectos. Yo a este propósito le quiero recordar algunas conclusiones, son fundamentalmente trabajo de la OIT, ¿sí? En los cuales se afirma que la mayoría de las iniciativas de formalización en América Latina estuvieron basadas en aspectos de mejora regulatoria, reducción de costos, creación de incentivos y fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento, y los resultados fueron insuficientes. Hay un trabajo de metaanálisis sobre 20 estudios de formalización que encuentran que las políticas que fomentan la formalización empresarial tienen un efecto positivo y significativo, pero son de magnitud pequeña. Y otro trabajo, este también es de la OIT, en el cual se afirma que la mayoría de las intervenciones individuales presentan pequeños impactos que tienden a desaparecer con el tiempo. Que me parece que esto es un poco lo que está pasando en Colombia, ¿sí? Tenemos unas intervenciones aisladas que de por sí lo que dan sus resultados pueden ser positivos, pero que no han cambiado la cara de la informalidad y que hacen que la informalidad siga siendo muy elevada. A mi manera de ver, hay que pensar en una estrategia de largo plazo, es decir, ya no de corto plazo, como es reducción de los costos laborales o reducción de los costos de la afiliación a la seguridad social, centrada en la productividad, que utilice un enfoque integrado y coherente. La OIT a este respecto dice:
sin un aumento de la productividad no habrá una reducción sostenida de la informalidad. Y a este respecto, si reporta algunos datos de diferencial de productividad, ¿sí? Que la productividad del empleo formal es por lo menos 4 veces la del empleo informal, esto a nivel mundial, pero si se va a mirar en los países en desarrollo, esta diferencia va a ser de 16 veces, ¿sí? Y entonces, en términos generales, ¿sí? Yo diría que deberíamos, como cosa nueva, ¿sí? Diferente, apuntar hacia políticas que mejoren la productividad de los trabajadores y de las empresas a través de la inversión en capital físico y humano, ¿sí? Es decir, a través de una mejor calidad y una mayor cobertura de la educación, de la formación para el trabajo y a través de inversión en maquinaria, equipo, infraestructura, logística, etc. Y la última ficha, simplemente para recordar lo que propone la OIT, ¿sí? La OIT propone utilizar un enfoque integrado y coherente de 4 grandes políticas: políticas de desarrollo productivo, políticas de empleo y desarrollo de competencia, políticas de protección social y políticas de reconocimiento y cumplimiento de derechos laborales. Entonces, yo le diría, mi mensaje final es, yo comparto, yo tengo que decirle que comparto la posición de la OIT, ¿sí? Intervenciones puntuales, no, lo que han demostrado es no acaban con la informalidad, además porque es un fenómeno altamente heterogéneo, ¿sí? Entonces lo que debemos buscar son, además de políticas de corto plazo, como se ha hecho en Colombia, ¿sí? Pensar en políticas de largo plazo y política integrada y coherente. Es decir, debemos pensar que aplicar al mismo tiempo varias políticas para poder reducir la informalidad. Yo le diría, así que se me ocurran, ¿sí? Por ejemplo, política, además de la que hemos mirado hasta ahora, ¿sí? Política que vayan en contra de la corrupción, políticas de protección social. Es decir, yo se lo he anticipado hablando de las simulaciones, ¿sí? Pero existe un fuerte incentivo para las personas de bajos ingresos a no formalizarse, porque reciben salud gratis y pensiones ahora con la reforma pensional que, decimos así, comparado con los que contribuyen al sistema pensional, pues es bastante conveniente, ¿sí? Entonces, toda una serie de políticas que deberíamos pensar, de agrupar y hacer coherente entre ellas. Pues esto era lo que yo quería contarle. Muchas gracias. Perfecto. Estefano, muchas gracias por tu presentación. Entonces, demos paso a las preguntas precisamente de la audiencia. Vayan alzando la mano, les voy dando la palabra. Precisamente, Cristina, adelante, buenas tardes. Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Pues no, muy interesante. Y pues yo ya había comentado con Estefano esto, y sobre todo pues que está mucho en las conclusiones, que es la importancia de incluir también los beneficios de la seguridad social. Y aquí que está Oscar Becerra y tiene esos datos como sobre la probabilidad, digamos, de pensionarse de acuerdo con el grupo en que uno pertenece. em, yo creo que sería muy interesante poder mezclar estas dos cosas.
otro comentario que veo es que cuando tú lo pones por cotización de semanas, uno ve que la flexibilización del trabajo sí tiene un efecto muy grande, porque se hace, pues, digamos, el umbral de donde se vuelve rentable formalizarse, pues baja muchísimo. Y si uno a esto le incluye los beneficios de la pensión, otra vez, los beneficios de la pensión multiplicado por la probabilidad de pensionarse, pues yo creo que aquí puede tener un panorama un poquito distinto. Y, o sea, me gustaría ver también en las simulaciones no solamente qué pasa con si uno puede cotizar por semanas, sino como estaba hasta ahora en la reforma tributaria, en la reforma laboral, que uno podía cotizar por días. Yo creo que eso cambiaría sustancialmente la ecuación. De todas maneras, con las probabilidades tan bajas que tienen los de menores ingresos, pues puede que digamos, puede que no cambie tanto, pero pues eso sería muy, muy bonito tenerlo. Em, yo creo que, no, yo creo que eso es. Bueno, Cristina, mire, es que se llama por día, pero es por semanas. En la No, reforma pero en la laboral. reforma laboral está por No, día. no, Está pero es para por los, semana. Sí, pero te dice que es por semana. Es decir, al final tú debes cotizar por semana. Lo llaman en por el día artículo 38 de porque, la reforma. sí, no, yo lo leí muy bien porque me interesa, ¿sí? Lo llaman por día, pero por el simple hecho que te dicen de 1 a 7, ¿sí? Pero lo que sigue es que tú cotizas por semanas. No es que puede cotizar estrictamente por día. Tú debes respetar la semana. Entonces es cotización Sí. por semana en realidad. Es decir, como hicimos nosotros, ¿sí? Pero no, porque también sería como, digamos, como los rapitenderos, que pueden incluso por horas. No, pero es que si tú te acoges es decir, se llama por día, pero tienes que pagar por semanas. Si trabaja 2 días, paga unas semanas. No Mm, hay, no hay, Bueno, me gustaría leerlo contigo porque, bueno, porque tenía entendido que era por días. Pero, por ejemplo, para los rapitenderos sí está por horas, pues uno lo puede simular por días, por ejemplo. Y una de las propuestas que hay es que, por ejemplo, para los jornaleros y los empleados, digamos, del campo, se, se adscriban a esa propuesta que existía para los domiciliarios. Em, Sí, no, entonces, francamente no sé, no me acuerdo de los rapitenderos, sí, entonces esto sí no, sí. repito, lo general es que sea por semana, sí, aún se llama por día, pero no voy a ser tan, no voy a ser tan, tan seguro como en la cotización por día, sí, no me acuerdo en el caso de los rapitenderos, sí, cómo es que se Bueno, y paga. voy a mirar porque me sorprende mucho lo que estás diciendo porque yo lo he leído 1000 veces y nunca he visto lo de por semanas. Es en la parte de las microempresas. También hay para microempresas, sí, Sí, en ese pero es que sale ese es por semana. que los trabajadores, bueno, voy a revisar porque la verdad me Pero llama mucho la atención, pero sí, sí, en perfecto. cualquier cosa me avisa, porque si Sí, yo estoy mal, entonces, entonces me retracto. bueno, Eh, voy a mirar. sí. em, Pero bueno, de todas maneras, pues me parece pero que es súper es que interesante yo y sigo pensando, Cristina, que yo no sé, es que a mí me parece que si se aprueba la reforma pensional, sí, es que el incentivo para no cotizar es muy grande. claro, no, yo estoy seguro, mucho, por eso Muy me parece tan grande. interesante lo que lo que haces. Muy grande, sí, independientemente de las probabilidades no conozco las probabilidades de Oscar, sí, eh, chévere conocerlas, pero el hecho, a ver, el mensaje de esto es que tenemos un grupo de personas muy grande que es muy pobre
y formalizarlo va a ser muy difícil. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. También me parece que lo tuyo es un argumento muy interesante por ejemplo, para la debida diligencia de la Unión Europea, que dice que van a exigir para todos los productos que se exporten a la Unión Europea que cumplan, pues que digamos que cumplan con los estándares laborales, entre ellos está la formalización. Y lo que dice la Unión Europea es que lo está haciendo por el beneficio de los trabajadores. Y digamos, esto lo que muestra es que, pues, no, esto no va en pro del beneficio de los trabajadores. Entonces, también Pero me de los parece muy trabajadores, interesante. disculpe, de los trabajadores independientes, ¿sí? Ojo. Pues De los dependientes sí le conviene. sí, lo que pasa es que, por ejemplo, para el campo, pues en mayoría son independientes, pues. Ok, ahí está. Em, pregunto, tal vez si alguien más de la audiencia tiene una pregunta adicional, quería simplemente verificar por si alguien quiere también alzar la mano. Em, creo que no, sí, no hay no hay una pregunta adicional. Yo quiero hacer una pequeña pregunta. Ah, no, perdón, Luis Eduardo, adelante, Luis Eduardo, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Camilo. Muchas gracias y muchas gracias, Estefano. Yo tengo una inquietud en relación con las conclusiones a las que llegas. Y es que yo sí he visto en Colombia una tendencia a la reducción de la informalidad más o menos desde el año 2012. Obviamente, por estos días esa reducción anda muy frenada, pero mira que eso va un poco en contra de de las conclusiones a las que tú llegas, que medidas, que medidas que se puedan tomar, que sean descoordinadas, de aumentos de la productividad y todo esto no van a tener efectos permanentes. Y yo veo esa tendencia en las estadísticas del DANE. Esa es mi primera inquietud. La segunda, que también toca a Óscar Becerra, hace un mes un colega de él que se llama Leonardo Morales nos presentó aquí los efectos en la generación de empleo de medidas que fueron relativamente aisladas antes de las reformas del ministro Cárdenas. Y tuvieron efectos en la formalización del mercado laboral. Entonces, que también riñen un poco con las conclusiones a las que tú llegas. Yo no sé si está siendo innecesariamente muy exigente con los resultados en cierto tipo de medidas que se han adoptado aquí en Colombia. No, mire, Luis Eduardo, es decir, yo no voy a discutir sobre los trabajos de los demás. Yo te hago simplemente, es decir, el hecho que la OECD me diga que bajaron entre 2 y 4 puntos porcentuales la informalidad, pues sí sirve, pero no me parece un gran resultado, ¿sí? No sé a lo que tú te refieres con otros trabajos, ¿sí? Lo que pasa es que, a ver, el mundo también ha cambiado, la gente está más educada. Una de las razones, una de las razones por la cual baja la productividad es también el crecimiento, perdóname, baja la, la, la informalidad, es el crecimiento económico, la mayor educación. Y esto es una tendencia que sí se tiene que ver en el largo plazo, ¿sí? Es inevitable, ¿sí? Ahora, lo que yo, a ver, lo que yo te diría es que efecto hasta grande sobre un grupo chiquito se vuelve un efecto chiquito sobre todos los ocupados. Esto es, yo creo que es el punto, ¿sí?
puede que haya algunos grupos de trabajadores para los cuales unas medidas de rebaja de los costos puede haber aumentado la formalización, ¿sí? Pero si yo cojo todo el universo de informales, al final son pocos. Y esto yo creo que no lo he hecho yo, ¿sí? Quien ha hecho comparaciones internacionales, por lo general ha encontrado que sí hay efecto positivo, pero es decir, a mí, pero en esto podemos estar de acuerdo, ¿sí? A mí decir que la 1607 ha sido un gran éxito cuando de 60% de informalidad me ha bajado a 56, entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? No, yo te entiendo, seguimos con yo te entiendo, pero 56. Seguimos yo con te entiendo, pero 56. recuerda la frase que le acabas de decir a Cristina, que que aquí tenemos una importante proporción de personas muy pobres a las que va a ser muy difícil sacar de la informalidad. Yo creo que de todas maneras, con ese preámbulo, yo creo que es meritorio que hubiéramos bajado de 60 a 56, como tú lo pones. Y lo otro es que tú sí citas trabajos de otros, ahí los vi relatados en tus conclusiones. Que no hayas incluido el de Óscar Becerra es otra cosa, pero ahí tienes menciones de otros trabajos, Estefan. Mire, te estás refiriendo al el que salió hace poco. Sí. Bueno, no está incluido porque lo terminamos antes, ¿sí? Pero sí, yo tengo un par de apuntes para este trabajo, ¿sí? Chévere. Sí, y en especial se afirma que los únicos beneficiarios son los jóvenes. Y no es verdad. Son beneficiarios los desplazados, además de los jóvenes, los desplazados, los discapacitados, los jefes de hogares con nivel de Sisbén no sé cuánto, y todos los que ganan hasta 1.5 salarios mínimos. 2, y ellos lo dicen, se mezcla la reducción en la parafiscalidad con la disminución de los costos de renta, ¿sí? De afiliación a la Cámara de Comercio. Y por último, se dice hay una sobreposición con la ley 1607. Ellos dicen que la ley 1607 empieza desde el tercer trimestre de 2012. No, señor. La 1607, la baja en ICBF y SENA empieza desde mayo. Es decir, ahí hay sobreposición en mayo y junio. Y yo creo que podríamos discutirlo, ¿sí? Y ver estas cosas qué efecto tienen, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si hay dos trabajos que han sido lo que siempre se han citado, que encuentran que no hubo ningún efecto. Entre otras cosas, con base en encuestas especiales, es decir, no estamos hablando de encuestas de hogares, que esto es otro problema de la estimación
de la estimación, de la última estimación, ¿sí? De manera que yo lo tomo, pero lo que a mí me parece que es lo que resulta de este trabajo es que igual puede ser un efecto grande sobre un grupo que es chiquito. Entonces estamos siempre en la misma, ¿sí? Yo estoy dispuesto sí, a aceptar estos resultados, pero sí, yo le pido que verifiquen lo que le acabo de decir, ¿sí? Y A propósito, ha alzado la mano Oscar Becerra. Yo creo que Oscar quiere comentar sobre este punto. Oscar, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿qué, Oscar? Sí, ahí ¿Qué más, está. Estefano? ¿Cómo va? Pues bien. Ah, bueno, me alegro. No, bien, bien interesante la presentación. Bueno, digamos que... Oscar, Señor. a ver, lo que yo te dije es decir, con lo mejor de las intenciones, ¿sí? No, Sí, sí, señor. No, o sea, invito, sin te ningún invito problema, a bien tomado. revisar las cosas y me parece que esta es pues, las razones por las cuales nos reunimos, ¿sí? Sí, no, no, de acuerdo, para eso estamos. No, sí, o sea, digamos, si quieren, después podemos hacer algunas clarificaciones al respecto al tema. Creo que No, sí, me gustaría, es decir, yo creo que no es el tema de hoy, ¿sí? sí, Pero sí exacto, exacto. me gustaría poder hablar contigo. Con todo gusto, con todo gusto. Pero yo quería intervenir un poquito complementando toda la discusión que estamos teniendo acá. Y un punto importante para mí, en general, es que incluso cuando los efectos, o sea, lo que tú dices es cierto, los efectos, digamos que un porcentaje, sí, si estamos hablando de incluso un efecto, pongámoslo exagerado, un efecto de 10% sobre el empleo, cuando el grupo de los formales son 10 millones, es 1 millón de personas, o más bien 1 millón de empleos. Y aún así, pues en una fuerza laboral de 23 millones de trabajadores, pues no estamos alcanzando a la gran mayoría. Entonces, el punto para mí ahí y fundamental, y digamos que también aparece en la discusión en la discusión de la ley del primer empleo, es que todas estas políticas van a afectar un margen, ¿cierto? Pero ¿quién es el trabajador marginal o quién es la firma marginal? Y el trabajador marginal y la firma marginal cuando tenemos entre 40, como mal contado, 40% de autoempleados, pues incluso si logramos tener un efecto muy positivo sobre los trabajadores asalariados, va a ser un efecto bastante limitado, ¿sí? Porque la fuerza laboral, o sea, básicamente nuestra regulación laboral desconoce la naturaleza del trabajo en Colombia. ¿Sí? Nosotros estamos pensando y tenemos diseñado una regulación laboral para un trabajo de 8 a 5, un trabajo asalariado y un trabajo en fábricas o un trabajo en agroindustria, cuando nosotros tenemos un mercado laboral que es un mercado rural agrícola, no agroindustrial, y tenemos una fuerza laboral urbana donde buena parte ya se quedó por fuera de esa sombrillita del empleo asalariado y ya está trabajando como cuenta propia. Y ahí tenemos que entrar. Entonces, aquí viene mi punto fundamental y es que el trabajador marginal al final lo está determinando en buena medida el salario mínimo. El salario mínimo es un requerimiento que ya hace que buena parte de la población que nosotros tengamos ya se quedó por fuera de esa estructura y que no podamos jalarla hacia la informalidad independiente de lo que nosotros hagamos. O sea, lo que estaban mencionando antes, hay un grupo muy importante de población pobre y vulnerable que para los cuales el salario mínimo no hace parte de su realidad, ¿sí? Incluso aunque trabajan y trabajan juiciosamente y trabajan para sacar adelante sus hijos, su familia y su supervivencia. Entonces, digamos que más que entrar a que discutamos los resultados o no, yo estoy de acuerdo que todos los resultados finalmente son unos resultados relativamente limitados con respecto al alcance que tienen en total de la población. ¿Sí? Pero no son, para mí, no se deben desestimar por ser pequeños,
pero lo único que muestra es lo difícil que es la tarea. Y es que incluso jalando las palancas que regularmente nosotros podríamos jalar, no vamos a tener un efecto muy grande porque es que ya esa, desde el punto de vista de esas charlas de Perry, del libro de Perry, la informalidad por exclusión aquí es muy grande. ¿Sí? Ya sacamos a un grupo muy grande de la población y tratarlo de jalar de vuelta solo a punta de reducir los costos asalariados va a ser muy difícil. De la misma manera, ponerle más barreras, pues lo único que va a hacer es volverlo más difícil, que digamos que eso es mi preocupación con la reforma laboral, ponerle más barreras a eso, pues va a ser más difícil aún jalar a esta población. Listo, eso era lo que quería decir, pero muchísimas... No. Oscar, yo con respecto a la reforma laboral tengo mis varias reservas, de Sí, manera que, es decir, si la situación es difícil, no debemos tratar de hacerla más difícil, ¿sí? de En acuerdo. eso estoy de acuerdo. No, mire, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que yo te digo es, vamos un poquito más allá y miramos otras cosas. Yo creo que aquí tenemos una experiencia de evaluación de rebaja de los costos que ya nos dice que sí funciona, pero funciona poco, por la razón que sea, ¿sí? Entonces, debemos ponernos de acuerdo en hacer otras cosas. A mí me parece, por ejemplo, que lo que propuso Santiago Levy acerca de la seguridad social, pues esto me parece que es algo que deberíamos tener en consideración, ¿sí? Ahora, lo que propuso ha sido una cosa tan revolucionaria y cuando, y cuando le han preguntado, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para implementarlo? Él dijo, no, pues ustedes verán cómo hacen, entonces ahí se paró la cosa, ¿sí? Pero de por sí me parece algo en el cual debemos pensar. Y a mi manera de ver, esto podría ser algo que nos permita avanzar en la formalización, ¿sí? Así como debemos reconocer que vamos mal en productividad y que debemos tratar de mejorar las cosas con inversión en capital físico y humano. Pero, Oscar, mire, yo voy a veces, ¿sí? En seminario que se habla de informalidad, pero todas las veces se habla de estos resultados, de que se bajó con la ley no sé qué los costos, entonces gran tac, pero francamente yo muy pocas veces he escuchado, oiga, mire, también esto podría servir. No digo que no sirva, ¿sí? También esto puede servir. Y quien tiene más idea, pues entonces las pongas, ¿sí? A mí me da de ver, creo, lo que ya te dije, ¿sí? Esta cosa de la seguridad social, es decir, de pensiones y salud, es una cosa muy complicada. Yo creo que debe tener un efecto muy grande sobre la informalidad, así como la capacitación, la educación, todas estas cosas, ¿sí? Pero ¿por qué nos negamos a decir estas cosas? Este es mi punto. Cuando lo que hemos encontrado es que si bajamos los costos, está bien. Yo no, yo no digo, yo no digo que los resultados de econometría son los que la Biblia, ¿sí? Pero si aún son positivos, son pequeños. Esto es mi punto. La otra cosa es que me parece, esa es, yo creo, la gran contribución de este trabajo, ¿sí? Independientemente de las grandes cosas que uno diga, para bajar la informalidad hay que hacer, es el cambio que se dio en la política de formalización, ¿sí? Antes se decía, era un problema de costos laborales, de impuestos sobre el trabajo. Ahora se mira más, no, es un problema de rebajar el costo de la seguridad social. Y las ideas con las cuales han salido, si, lo que nosotros mostramos es que tampoco funcionan.
Este es un mensaje de política. ¿Sí? Es que si vas por la cotización por semana, que la grande revolución es que se aplique a los independientes, tampoco vas a obtener buenos resultados. Esto es al final, es un poco, yo creo que era un poco el mensaje, ¿sí? Que yo quería resaltar. Que entonces es decir, pasamos de una política que poco han servido a una que casi no sirven. Entonces, pero estamos convencidos que va a ser así. ¿Sí? Ahora, yo no sé cuál es, nosotros no simulamos la cotización, decimos así, proporcional, ¿sí? Es decir, como decía Cristina, ¿sí? Si yo trabajo 5 días, cotizo sobre 5 días, ¿sí? Nosotros no simulamos esto, ¿sí? Y no conozco cuál sea los resultados. Pero si nos atenemos a la legislación vigente o la que va a entrar con la reforma pensional, eso tampoco va a servir. Entonces seguimos, pues sí, con el tiempo, ¿sí? Yo vi corrígeme si no, si te cito mal, pero haciendo las estimaciones del déficit, del déficit pensional, tú mismo suponías que la formalización mejoraba en el largo plazo porque sí. ¿Sí? Porque la gente era más educada, había fundamentalmente creo que el argumento era que la gente era más educada, ¿sí? Entonces, sí, pero ¿qué otras cosas podemos hacer, sí? Y esto es como reflexionar, ¿sí? Fíjate, yo no tengo como una fórmula mágica para resolver la informalidad, pero sí me parece que debemos pensar más cosas y no más allá de la baja de los costos, de la baja de las cotizaciones, la seguridad social y empeñarnos en algún tipo de política mucho más atrevida y coordinada, como dice la OIT, ¿sí? Esto es el mensaje. El mensaje son dos, ¿sí? Uno, que con la legislación que tenemos las cosas no vamos a mejorarlo mucho. Y dos, es que debemos pensar en algo que vaya más allá, ¿sí? Pensar en cosas que yo no creo, no, te repito, yo no soy el mago, el que tiene la solución en el sombrero, ¿sí? Pero hay que pensar en esto, ¿sí? Y yo creo más aún cuando ya están empezando las campañas políticas para las próximas elecciones, ¿sí? Bueno. Bueno, o sea que el debate sigue abierto, Esteban, definitivamente, definitivamente. Bueno, yo creo que por ahora, yo creo que les propongo que cortemos acá, precisamente, pero recuerden que este espacio sigue abierto para discusión. Los encuentros del grupo son el primer lunes de cada mes, o sea que el próximo encuentro va a ser el lunes 5 de mayo, en unas semanas. Les va a llegar de nuevo la información por correo electrónico de quién va a presentar ese día. Pero bienvenida a que siga ese debate y conversación, Estefano, Oscar, Cristina, Luis Eduardo, ni más faltaba. Yo creo que sí es muy importante que sigamos debatiendo esto en estos momentos en Colombia. Entonces hagamos eso. Bueno, yo no sé, Estefano, Juan señor, Camilo, si tú señor, quieres que alguien que me ha acompañado quiera decir alguna cosa adicional. de tus coautores, dices tú. Sí, sí. Sí, claro, ni más faltaba. Si alguno de tus coautores en este momento que están conectados, si quieren mencionar algo adicional, por supuesto, claro que sí. Aprovechemos como un punto de cierre de ellos, simplemente alcen la mano y les damos la palabra. Mm, Bueno, Si parece no, que pues no hay bueno, no hay problema. Yo en todo caso Listo. sí quiero aprovechar esto para decirle, Oscar, yo te voy a escribir uno de estos días a ver si nos vemos, Claro que sí, con todo no gusto. sé, tomamos un tinto por ahí, dado que Oscar lo somos invita a café, cercanos Estefano, estoy seguro Damos que que sí. somos vecinos.
y hablamos un poco de estas cosas. Sí, señor, claro que sí. Invitamos al Chévere. profe Arango, que está ahí. Ah, bueno. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Que estén muy bien. Bueno, Gracias, Muchas gracias a Estefano, cuídense todos. mucho. Oscar, Un gran Gracias por la abrazo. Cristina, Juan participación. Carlos, Chao, todos. gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta Gracias por luego. la Chao, presentación. Chao, qué bueno chao. verlos. Muchas gracias. Buena luego. tarde para todos. Hola, ¿cómo estás?